Quiero darle gracias al Señor porque hoy nuevamente estoy aquí. ¿No me escuchan? ¿Ahora sí? Ok. Nuevamente estoy aquí después de lo que pasó con mi vida. Gracias a mi Señor porque nuestra vida le pertenece a Él. Es muy bonito saber que Dios nos rodea con sus lazos de amor y de su misericordia. Gracias a ustedes por orar por mí, hermanos, porque sé que estuvieron orando por mí. Pasé una cirugía un poquitico difícil, no es una cirugía complicada, pero mi cirugía iba siendo un poquitico complicada, pero no importa. Yo estoy rodeado por los lazos de mi Padre y eso es lo importante. Ya estoy aquí, todavía estoy en recuperación y lo más importante de todo es que yo le pertenezco a Él. Amén. Igual que usted le pertenece a Él. Hay una palabra que el Señor me dio y es Job 1:20 y es que yo estoy convencido que a todos nosotros los hijos de Dios nos vienen situaciones difíciles. Amén. Yo estoy convencido, yo lo creo, porque así es, la palabra lo declara. Y ahorita estamos bien, pero en un momento puede llegar la enfermedad, puede llegar una situación difícil que usted ni se imagina que le va a venir. Estudiando la Biblia, el libro de Job, si ustedes han leído Job, se han dado cuenta o pudieron entender que Job era un hombre, dice la palabra, Dios habló de Job a Satanás y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le dio ese concepto a Satanás. El Padre habló con Satanás sobre Job y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Después de esto viene la circunstancia que le viene a Job. Él tiene 7 hijos y 3 hijas, son 10. Era un hombre muy rico y lo pierde todo, porque de un momento a otro vino la prueba sobre la vida de Job. Una vez pasada la prueba y la situación en que él estaba grave, haber perdido a sus 10 hijos, haber perdido todo lo que tenía, quedó, como se dice, en la calle. Pero miren la reacción de Job. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Esta enseñanza habló a mi corazón, porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. No importa la prueba, la circunstancia que venga a tu vida. Si viene una prueba de enfermedad, si viene una prueba económica, si es que has perdido algún familiar, no sé, lo que Dios permita que venga a tu vida, siempre nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Siempre. Miren, vuelvo y les leo. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso se llama humillación. Esto significa humillación y eso significa reverencia. La reverencia es tener claro quién soy yo y quién es Él. La reverencia me enseña a que yo dependo de mi Señor en todo. Él se postró, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Usted adora al Señor? Amén. ¿Lo adora siempre en las buenas o lo adora también en las malas? Amén. Si a usted le viene una enfermedad grave hoy, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quejar? Pero Dios, ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia. Señor, pero si yo te amo. Siempre, querido hermano, usted tiene que tener claro cuál es su posición en Dios. Amén. La palabra del Señor dice que nosotros somos polvo de la tierra. Eso somos, polvo de la tierra, no somos más, polvo de la tierra.
Nada nos pertenece, ni siquiera la vida que usted tiene, ni siquiera mi vida me pertenece. Si yo hoy respiro es porque mi Señor me da el aire para respirar. Si yo hoy tengo estos ojitos es porque Dios me los dio y puedo ver. Y tengo piernas y puedo caminar. Y tengo mis órganos, ya me falta uno ahí, ya no está porque ya me lo quitaron, pero igual Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y si el Señor permite que venga la circunstancia, la enfermedad o lo que quiera que sea, tú no debes quejarte, sino debes decirle: Señor, gracias. Se postra y lo adora, levanta sus manos y le dice: gracias, Señor, porque tú me lo has dado todo. Pero así como tú me lo has dado todo, un día me vas a tomar y me vas a llevar a tu presencia. ¿Ustedes sabían que ustedes van a morir algún día o no? Sí, claro. Hay algo muy bonito que Dios ha hablado a mi corazón en estos días, y es la reverencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Yo hago una pregunta, y es: ¿cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es el Dios de la Biblia o tu Dios es cualquier Dios inventado por ahí? El Dios de la Biblia. Nadie más. Es muy fácil decir: yo quiero a Dios, o yo amo a Dios, o yo creo en Dios. Eso es muy fácil decir. Dice la palabra en Santiago 2:19, me parece que es, dice: aún los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Por lo menos la palabra me dice que los demonios creen que Dios es Dios y tiemblan de miedo. ¿Y cuántos de los que hoy día se llaman cristianos ni siquiera tienen miedo o reverencia delante de Dios, ni tiemblan? ¿Y cuánta gente se goza diciendo: Dios no existe? Y se burlan de Dios, y la Biblia dice que todos aquellos que dicen que no hay Dios, Dios los llama tontos, porque no saben lo que dicen. Usted está aquí porque Dios te trajo aquí. Y si usted está aquí es porque tú tienes que tener reverencia delante de Dios. Usted está aquí porque Dios te ama. Por eso es que esa canción que acabamos de cantar a mí me quebranta, porque eso llena mi corazón, el saber y entender que ella dice: yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Sin merecerlo, Dios nos ama. Sin merecerlo, Dios nos ama, hermanos. Por eso debemos ser agradecidos con el Señor. Y yo les pido a ustedes que cojan su Biblia, si la tienen, y la estudien, hermano. Porque su Dios tiene que ser el Dios de la Biblia, no cualquier Dios inventado. Los católicos tienen muchos dioses, pero el Dios de la Biblia no es el Dios de ellos. Los testigos de Jehová, igual. Y así sucesivamente las miles de religiones que existen en el mundo, cada uno tiene su Dios. Algunos lo cuelgan aquí, algunos lo cargan en la billetera, otros lo cuelgan en la pared. Pero mi Dios no es un colgado en la pared. Mi Dios es Dios, fuerte, poderoso y valiente. Y así lo entendió Job. Y Job vio que Dios le había dado todo lo que él tenía, todo, absolutamente todo. 7 hijos, 3 hijas, tenía muchos camellos, tenía mucho ganado, tenía mucha riqueza, era el hombre más rico de la época, en la región era el hombre más poderoso. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes recuerdan que dice la palabra, que un día vinieron ante la presencia del Padre, vinieron los hijos de Dios, que son los ángeles, y entre esos vino Satanás. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces empieza a hablarle de Job. Ya lo tenía en la vista, ya lo tenía en la mira. Y Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job?
¿No lo has considerado? Que no hay otro como Él en la tierra, un hombre, ¿cómo es que dice? Perfecto, varón perfecto. Usted tiene que ser perfecto. Si usted dice que es hijo de Dios, usted tiene que ser perfecto. Porque Dios lo dice. Porque eso fue lo que Dios dijo de Job. Él era varón perfecto. Y usted tiene que ser perfecto. No le digo que ser perfecto en el sentido de que usted nunca se equivoca, de que usted es un santo. No. Perfecto, la palabra me dice que un varón perfecto es un hombre que camina de la mano de Dios. Un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado. ¿Usted tiene temor de Dios? No digo que le tenga miedo, porque es que el temor a Dios no es miedo, es reverencia. Usted tiene reverencia para con el Señor. Usted es de los que se levanta por la mañana y ora y le dice: Señor, aquí estoy, muchas gracias porque hoy me das la vida, Señor. No importa la circunstancia en la que yo esté, tal vez me duele, Señor, tal vez me está pasando esto, tal vez no tengo que comer, Señor, pero la gloria es para ti, porque tu palabra dice que tú cuidas de mí. Eso se llama ser un varón perfecto, que tiene temor y que tiene reverencia delante del Señor. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué significa estar apartado del mal? Es no participar de las cosas de este mundo. No, que es que mis amigos me invitaron a echarme una cervecita. Vamos a tomarnos un traguito porque es que hoy juega la selección Colombia, entonces vamos a tomarnos un traguito. O me invitaron a hacer una transacción corrupta, a tumbar al hermano o a tumbar a la gente, hacer cosas que no son. Si el Espíritu Santo está aquí en mi corazón, yo no tengo por qué andar en las cosas de este mundo. Yo tengo que ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy traigo una palabra, o más bien no yo, sino el Señor me ha permitido traer una palabra muy bonita. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, son tres personas diferentes que conforman un solo Dios. El Padre es el autor de todo cuanto existe, es el autor de la creación. El Hijo es el instrumento del Padre, el cual envió aquí a la tierra para venir a salvarnos a nosotros. Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí. Para salvarnos de la maldad de este mundo y del pecado. Porque recuerden lo que la palabra le dice, tienen que tener cuidado, iglesia, tienen que tener cuidado. Porque Satanás, ¿qué? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente de afuera, la gente del mundo le pertenece a Satanás. No todos son hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los demás no son hijos de Dios. Lo digo yo no. Juan 8:44 lo dice. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Él es el padre de la mentira, Satanás, y él quiere acabar contigo. Y él quiere destruir tu vida. Y él quiere que tú no ores, ni leas la Biblia, ni siquiera que vengas a la reunión. Él quiere que tú maldigas al Señor Jesucristo. Él quiere que tú hagas todo lo contrario a lo que el Señor dice. Pero como nosotros los que estamos aquí leemos la Biblia y conocemos la voluntad de Dios, entonces no vamos a ser fácil presa de Satanás. Porque la Biblia dice que los postreros tiempos, que eso va a ser quién sabe cuándo, ¿no? Los postreros tiempos, quién sabe cuándo va a ser. ¿Ustedes creen que ya es el tiempo postrero? Ya estamos viviendo el tiempo postrero. Ya. Dice la palabra que en el postrer tiempo, o sea, la época que estamos viviendo hoy,
dice que muchos serán engañados. Muchos. Dice, aún hasta los escogidos van a ser engañados. ¿Quién es escogido aquí? Amén. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y usted está en peligro de ser engañado. Si usted no se pone las pilas, si usted no se pone fino, usted va a ser engañado. Porque el mismo Señor lo dijo, en el postrer tiempo muchos serán engañados, muchos. Dice, aún los escogidos de Dios van a ser engañados. Porque hoy día hay una corriente satánica metida dentro de la iglesia. Pastores que dicen ser pastores pero que no lo son, y llegan a predicar cualquier tontería y no glorifican al Señor Jesucristo, y la gente anda detrás de ellos. ¿Ahora entienden lo que es la reverencia? Vamos a hablar hoy sobre la deidad. La deidad. ¿Qué es deidad? La deidad me habla de Dios, la deidad del Espíritu Santo. Si usted y yo estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos trajo. Si usted y yo estamos aquí y hemos conocido del Señor es porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado y el que nos convence de pecado, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ustedes sí lo saben o no lo saben? Sí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios está en vosotros. No estará, está en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted es santo, hermano. Usted vive en santidad. Porque el Señor dice que nosotros somos santos. No es que tengamos una aureola aquí y entonces vamos a esperar que nos vengan y nos pongan velitas ahí y nos... No. Santo para el Señor Jesucristo es ser santificado por medio de la sangre de Él. Cuando mi Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí, a mí en ese momento, dice la palabra, me santificó. Dice que tomó todos mis pecados y los quitó, me limpió de toda maldad, de todo pecado y de toda inmundicia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todo pecado. Y entonces ahora ya dejé yo de ser pecador, ahora soy hijo de Dios, soy santificado y mi Señor me dice que yo soy santo. Por eso es que es importante poder entender lo que la Biblia dice con relación a ser un hijo de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Mateo 7:21 dice, no sabéis que no todo el que me dice Señor, Señor. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque el día que yo me vaya de aquí, el día que mi Señor me recoja, yo quiero estar con Él. No me quiero ir para otro lugar, yo quiero estar con mi Señor. Por eso yo le digo a usted, hermano, usted que es cristiano, yo le pido a usted que su cristianismo no es que usted tiene un rótulo de cristiano aquí o aquí, no, sino que su cristianismo esté en su corazón. Y que usted tenga claro que un día usted va a morir. Puede ser mañana, puede ser esta misma noche. Solamente el Señor lo sabe. Mire, yo estaba bien y de un momentico a otro me dio ese problema que me dio. Yo estaba esperando que me pasara algo. No, Dios lo permitió. Me tuvieron que llevar a cirugía, me hicieron la cirugía. Llevo ahorita ya casi un mes
de recuperación, todavía siento un poco de dolor. Ya el próximo martes, si mi Señor lo permite, tengo que ir a trabajar. Con dolor o sin dolor tengo que ir a trabajar. Pero mi Señor permitió eso. ¿Y será que a usted no le va a pasar, o de pronto a usted no le pasa nada? ¿Será que usted cree que a usted no le va a pasar? Sí, hermano, muy seguramente le puede llegar a pasar a usted. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenga reverencia delante del Señor. Dele gracias al Señor por lo que quiera que sea. Sepa y entienda quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Recuerde que su Dios no es un colgado en la pared. Ni se guarda en cadenitas, ni se guarda en la billetera, ni se cuelga allá en cualquier... No, mi Dios es Dios todopoderoso. Quiero pedirte, hermano, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice el Señor. De acuerdo a lo que yo les estoy hablando, miren lo que dice el Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese fue el mensaje que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la cautividad e iban para la tierra prometida. Y él les dijo: oye Israel, nosotros no somos Israel, pero somos los hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. Y el Señor dice: oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El siguiente versículo, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios. Pregunta: ¿usted ama al Señor de todo su corazón? Sí, porque es que es muy fácil decir: yo amo a Dios, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Usted le pregunta a la gente de la calle: oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero la Biblia me dice en Santiago 2:16, me parece que es, o 19, dice: los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros muchas veces decimos creer, pero no temblamos, no tenemos reverencia delante de Dios. Entonces dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ustedes saben qué significa eso? Todo tu ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ama al Señor. Por eso Jehová, Dios de los ejércitos, habló de Job y le dijo: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí me dice: amarás a Jehová tu Dios. Primero que yo les pregunto: ¿Jehová es tu Dios? amén. ¿Seguro que es tu Dios? Amén. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es con todas tus fuerzas? Señor, es que hoy tengo pereza para levantarme. Ay, es que yo no quiero ir a orar, Señor, porque estoy haciendo mucho frío. Y qué pereza ir a orar. Qué pereza ir a coger la Biblia y leer, porque es que más bien más tarde, Señor, o de pronto mañana. De pronto, si me queda tiempo, mañana leo la Biblia y mañana oro. Dios no te está obligando a que lo hagas. No, Dios no te va a coger de aquí de la oreja. Levántele pues, ¿ya oró? ¿Ya leyó la Biblia? No, eso tiene que nacer de tu corazón. Por eso la Biblia lo dice. Por eso a mí me gusta poner la Biblia ahí, para que todo el mundo la vea, que yo no me estoy inventando las cosas. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Reverencia, humillación, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas veces tenemos el rótulo de cristiano, pero no somos cristianos. ¿Ustedes sabían que eso es cierto? Sí. Que en las iglesias que dicen ser cristianas hay muchos que no son cristianos. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? ¿Sí sabían que la palabra me habla de un trigo y de una cizaña? Me habla de que donde está el trigo hay cizaña.
La cizaña es representación de los hijos de Satanás que están muchas veces metidos dentro de la iglesia. Y el trigo supuestamente, o no, supuestamente no, el trigo somos los hijos de Dios. Isaías 44, creo que es 6, hermano, me parece que es 6. Yo voy mirando ahí. Así es, gracias. Dice, así dice Jehová el Rey. ¿Quién es Jehová? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él de sí mismo? Yo no lo estoy hablando, yo no soy el que estoy diciendo nada de eso. ¿Qué dice el Señor de...? La Biblia se interpreta sola, la Biblia se predica sola. Yo simplemente lo que hago es leer lo que el Señor me enseña que diga. Eso es todo lo que yo hago. Yo no me invento nada. Entonces dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si Dios dice esto, si Dios dice esto de él y está en la Biblia, ¿por qué la gente de afuera adora que a la Virgen, adora que a San Benito, adora que a San no sé quién, que a San no sé cuántas, adoran una cantidad de que la Virgen, que nuestra Redentora, que no sé qué, que una cantidad de tonterías, y dicen ser hijos de Dios y dicen amar a Dios, pero lo hacen porque no leen la Biblia, hermanos. Lo hacen porque no conocen a Dios. Por eso es que lo hacen, porque no conocen a Dios. Porque Dios no quiere gente religiosa. Dios no es una religión, Dios es una relación. Amén. Y yo tengo una relación con mi Señor. Yo no tengo ninguna religión, porque mi Señor es mi Salvador y es mi Dios. Y yo vengo a la palabra y le digo al Señor, Señor, yo te pido que me hables. Espíritu Santo, yo te pido, háblame, Señor, ministrame, Señor. Yo te pido que hoy me llenes, Señor, de tu palabra, de tu presencia, y que me guíes en santidad y en amor. Y me dice, así dice Jehová. Cuando dice así dice Jehová, ¿quién más lo dice? Nadie más. Y si Dios, que es Jehová el Todopoderoso, lo dice, ¿hay que poner atención a lo que está diciendo o no hay que poner atención? ¿Será que lo que él dice es cierto o es mentira? Ah, bueno, entonces yo me postro ante mi Señor. Cuando yo veo esto, yo me postro ante mi Señor y empiezo a decir, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí Fuera de mí no hay Dios. Ahora entienden, hermanos, por qué cuando estábamos cantando la canción y desde el primer día en que yo la escuché, el Señor quebrantó mi corazón, y es lo importante que es entender que dice su palabra, yo solo sé, o una cosa sé, creo que es que dice, yo no sé si dice yo solo sé o una cosa sé, pero lo sé, que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, y que mi Padre que mi Padre me ama. Gracias. El solo hecho de poder yo entender lo que significa eso para mí, que yo no soy digno de que mi Señor me mire ni siquiera, porque he sido pecador, porque he hecho lo malo, pero el Señor en su amor y en su misericordia me miró a los ojos y me dijo, no temas, levántate, yo te amo, yo di mi vida por ti, te tomo de la mano y levántate y sigue conmigo el camino a seguir. No hay otro Dios. Por eso es que, hermanos, yo tenía una palabra para hoy, pero no sé el Señor por qué me está poniendo a decir todo esto. Por eso es que no todo el mundo es hijo de Dios, hermanos. No todo el mundo es hijo de Dios. Porque yo no puedo coger y pensar que Dios es este bafle que está aquí. Entonces le voy a colocar una estampita de la Virgen del Acueducto o de la Virgen de no sé qué, y entonces yo le coloco ahí y entonces yo le pongo una vela y me postro ante ese bafle creyendo que eso es Dios.
Por eso Juan 8:44 lo dice, hermanos. ¿Puedes, por favor, hermano, colocar Juan 8:44 y de ahí en adelante? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aquí en la palabra el Señor Jesucristo está diciéndole a los fariseos y a la gente de la época que ellos decían que ellos amaban a Dios y que ellos obedecían a Dios porque habían nacido de Abraham. Y el Señor Jesucristo viene y les pone el tate quieto y les dice: un momentico, chiquitos, un momentico. Ustedes dicen que son hijos de Dios, pero los deseos de vuestro Padre es lo que ustedes hacen. Y les dice: vosotros, aquí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es Dios mismo, es el que está hablando y les está diciendo: vosotros sois de vuestro Padre. O sea que existe otro Padre. No existe solamente nuestro Padre Dios, sino que existe otro Padre. Y ese otro Padre se llama Satanás. Y ese Padre, y ese otro Padre de que el Señor me habla, es el Padre de toda la gente que no adora a Dios, o que dicen adorar a Dios, y que dicen amar a Dios, pero que aman lo que no es Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos tuyos como iglesia? ¿Cuáles son los deseos tuyos como hijo de Dios? ¿Usted quiere hacer el bien? ¿Usted quiere hacer la obra de Dios? ¿Usted quiere vivir de acuerdo a su voluntad? ¿O quiere hacer lo que a usted le parezca? Porque si usted no hace la voluntad de Dios, usted no es de Dios. Lo digo yo no lo digo. Mire, vuelve y lea. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Qué es ser homicida? Un asesino. Todos aquellos que matan son hijos de Satanás. Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, que la verdad es ¿quién? Cristo el Señor. Dice: no ha permanecido en Cristo, porque no está Cristo en él. No está Cristo en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Si usted habla mentiras, si a usted le gusta ser un mentiroso, su padre se llama Satanás. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Yo no me lo invento. Dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Qué es? Mentiroso. Mi padre de mentira. Tenemos que aprender a conocer qué es ser cristiano. Tenemos que aprender a conocer si realmente la voluntad del Señor es que nosotros sigamos viviendo la vida que llevamos, o que tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que reflexionar y decir: bueno, Señor, yo creo que estoy fallando en esto, perdóname, tómame de tu mano y sigo. Viene a mi mente una palabra que el Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser discípulos aquí? ¿O usted solamente quiere ser uno de los que viene a sentarse y a calentar la silla? ¿Usted quiere ser un discípulo de Dios o el discípulo de Dios? Porque el Señor dice una cosa. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué más dice? Y tome su cruz. Entonces Jesús dijo: ¿quién habló? ¿Quién habló? La palabra dice, cuando usted lea la Biblia y cuando usted estudie la Biblia, usted siempre tiene que tener en cuenta quién es el que está hablando y cuál es el mensaje que él está diciendo. Muchas veces cogemos y leemos la Biblia y terminamos: ¿y qué entendió? No, es que no me acuerdo. Pero entonces aquí dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Oh, aleluya. Miren lo que el Señor dice de ustedes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Morir, hermano. Me niego a tener pereza. Me niego a dejar de ir a la iglesia por ir a ver un partido de fútbol, o por ir a ver el reinado, o por lo que quiera que sea, porque me dio pereza. Me niego. Niéguese a sí mismo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que estar donde Dios está. Amén.
Pero dice aquí, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Muerte. La cruz significa muerte. ¿Quién murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia hay que estudiarla? Entonces yo leo un versículo y entonces ¿quién viene? Niegues a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Y entonces también dice, tome su cruz. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Y si mi Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y si mi Señor Jesucristo murió crucificado, vuelto una nada su rostro, vuelto una nada su cuerpo, y murió por usted y por mí. Ahora el Señor está diciendo, bueno, yo ya fui a la cruz del Calvario, ahora les toca a ustedes ir a la cruz. ¿A usted le gustaría ir a la cruz? Porque el Señor está diciendo, dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué hubo en la cruz del Calvario? Muerte, muerte. El Señor está diciendo que usted también tiene que tomar su cruz y usted tiene que morir. Pero no morir físicamente, sino morir al pecado. Sino que morir a todo lo de este mundo y vivir solamente para Él. Solamente así es que podemos estar en la presencia del Señor. Tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. Dejando todas las cosas de este mundo. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese muerto en estos días que estuve como enfermo? Estaría en la presencia de mi Señor, la gloria sea para Él. Pero ¿y si no? Pero ¿y si no? Y si yo digo que soy cristiano y ni siquiera conozco qué es una Biblia. Y si mi Señor me dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, estaría en la presencia del Señor. Cuando el Señor me está diciendo, pilas hermano, porque usted, si usted no se niega a sí mismo, si usted no se niega a sí mismo, y si usted no toma su cruz y me sigue, usted no va a entrar al reino de los cielos. ¿A usted le gusta que les predique la palabra así como es la palabra? Amén. Eso se llama una palabra que redarguye, porque eso es lo bonito. Porque algún día de pronto se va a decir, Señor, pero es que a mí nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Miren a mi siervo el pastor Juan cuando les predicó. Miren a mi siervo el pastor José cuando les predicó. Porque aquí en esta iglesia se predica palabra. Aquí no se le pide plata a nadie. Aquí no se habla ¿cómo se dice? No se le endulza el oído a nadie. Aquí es, ¿cómo dice el Señor? Dice el Señor, ¿cómo es que dice el Señor? Ya me acuerdo. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Palabra bonita, hermano. ¿Ustedes de los que recogen o de los que desparraman? ¿Ustedes de los que son con el Señor o están contra el Señor? Y ahorita que me voy allí para la iglesia católica y allá me voy a postrar y voy a empezar a adorar a San Benito y a San no sé quién y a San no sé cuántas, y le voy a pedir a la Virgen del acueducto que me mande un aguacero, cualquier cosa, toda esa inmundicia que existe en este mundo y que lo único que hacen es menospreciar y desprestigiar el nombre de mi Señor Jesucristo. La deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una corriente, que el Espíritu Santo es uno que está guardado allá en ese rincón, y entonces tenemos que solamente adorar a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Pero qué Espíritu de Dios ni que nada. Pero la Biblia me va a hablar, vamos a mirar en la Biblia, ¿qué habla el Señor? ¿Ustedes sabían que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo? Sí. Que si nosotros tenemos hoy la Biblia fue porque el Espíritu Santo inspiró a unos hombres, no cualquier hombre, inspiró a unos hombres para que, inspirar es que él cogió y empezó a dictarles. Y entonces le dice a Moisés, Moisés, ponga de pila hermano, yo lo voy a dictar y usted va a escribir.
Y el Espíritu Santo empezó a dictarle a Moisés, y entonces Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Fueron cinco libros que Moisés escribió, guiados por el Espíritu Santo. Después cogió a Isaías y lo mismo. Después cogió a Noé y lo mismo. Y después cogió al apóstol Pablo, lo cogió y lo metió en una cárcel, y Pablo allá aprovechaba y a Juan lo metió en la isla de Patmos, y entonces mientras que Juan estaba en la isla de Patmos preso, entonces el Espíritu Santo le iba revelando la palabra, y entonces Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, y escribió el Apocalipsis, que ya lo estudiamos acá. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y si usted no viene a la Biblia, usted está menospreciando al Espíritu Santo. Entonces dice aquí, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Sí. Ok. Entonces dice aquí, y dijo Pedro a Ananías: Ananías, venga para acá, hermano. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se acuerdan que hace poquito les dije que tengan cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Sí. Pues miren, allá le llegó a Ananías y le llegó a Zafira, que eran 2 de la iglesia, hacían parte de la iglesia y empezaron a hacer cosas raras. Entonces dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice: y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo siguiente: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es Dios? ¿Y por qué otras corrientes mentirosas de Satanás dicen que el Espíritu Santo no es Dios? Porque el papá de ellos se llama Satanás. Por eso, hermano. Por eso, mire, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo está aquí, en mi corazón y en tu corazón. ¿Usted sabía que en tu vida, en tu corazón, está viviendo Dios? Amén. ¿Sí sabía eso o no sabía eso? Pues la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dios es el Espíritu Santo. Miremos el siguiente versículo, que es 2 Corintios 3, 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18. ¿Qué dice ahí? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor está en su vida, usted es libre de pecado y de maldad. Pero miremos lo que el apóstol Pablo dice, o el Espíritu dice más bien en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. ¿Usted vive de acuerdo a la carne o vive de acuerdo al Espíritu? No, es que se murió mi abuelita y entonces ahora tengo que ir a la misa porque el Santo Padre va a celebrar una misa y entonces no sé qué y no sé cuántas, y entonces... Nada de eso, hermanos. Usted no tiene nada que ir a hacer allá, porque eso es un lugar de demonios. Y yo soy responsable de lo que digo aquí delante del Señor. Eso es un lugar de demonios. De Dios no tienen nada. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios, Mora en vosotros. ¿el Espíritu de Dios mora en ustedes o no mora en ustedes? ¿Si se dan cuenta el Señor cómo nos confronta, hermanos? ¿A usted le gusta ser confrontado por el Señor o le da mal genio y entonces también coge y se levanta y se va? Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y usted cree que una persona que tiene el Espíritu de Cristo es idólatra? No. ¿Usted cree que una persona que tiene el Espíritu de Cristo es homosexual? No.
¿Usted cree que una persona que tiene el Espíritu de Cristo, una mujer que está embarazada, va y practica el aborto cuando eso se llama homicidio? Por eso el Señor lo dice y lo aclara ahí, lo dice claritamente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, hermano, no es de Cristo. No se disfrace, no intente agradarle a Dios por medio de sus obras. Usted lo que tiene que hacer es ser obediente delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo los veo como asustados, hermanos. Vamos a ver unos versículos paralelos. Uy, ya se me acabó el tiempo y ni siquiera he empezado. Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9. Versículos paralelos en la Biblia son aquellos que un versículo o un tema lo habla, por ejemplo, aquí en Isaías, pero vuelve y lo habla nuevamente en el Antiguo Testamento y vuelve y lo habla en el Nuevo Testamento. Eso es un versículo paralelo. El Espíritu Santo es el que hace posible eso. Entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, Isaías capítulo 6, versículo 8. Bien, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Por qué el Señor les está diciendo al pueblo de Israel que oigan pero no entiendan? Y vean pero no comprendan. Porque el Señor les habló muchas veces a ellos y de muchas maneras. Y ellos no quisieron entender. Y llega un momento en el que el Señor dice, bueno, yo te he hablado, te he traído de mi mano, te he sentado aquí en mis piernas, te he predicado la palabra, te he enseñado mis estatutos, pero tú no quieres entender. Entonces, como tú no quieres entender, ¿qué hace el Señor? Yo te suelto. Ve, anda y sigue haciendo lo que tú quieres hacer. Ahí lo está diciendo, mire, dice, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. El siguiente versículo. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad, porque no quieren. Porque una persona que el Señor le habla, y vuelve y le habla, y vuelve y lo llama y le dice, venga hermano, vamos a ir a la iglesia, camine, vamos a la iglesia, venga, y el Señor lo sienta en sus piernitas, venga, yo te siento aquí, yo te apapacho, yo te amo, hijo mío, porque yo morí por ti en la cruz del Calvario, venga, hijo mío. Pero a pesar de que el Señor lo llama y lo consiente y le dice una cosa y le dice y no quiere entender, el Señor sabe qué hace, lo baja de sus piernitas y le dice, ven. ¿Quieres vivir tu vida? Sí, tu vida. Y entonces ahí es donde aprovecha el padre de este mundo que se llama ¿quién? Y él sí lo coge y lo pone a temblar. Hechos 28 del 25 al 27. Eso es un versículo que habla Isaías, pero vamos a ver que en el libro de los Hechos habla exactamente lo mismo. Dice, y como estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que estaba con todo el pueblo de Israel cuando iba por el desierto? ¿Quién estaba con ellos? El Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo en la noche se les aparecía como llama de fuego. Y en el día, ¿cómo qué, perdón? Como una nube. Dice, dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. ¿Cuántos están oyendo hoy con sus oídos aquí? Amén, dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Siguiente, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Esos son versículos paralelos. Lo que los versículos paralelos me enseñan a mí
es que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y que Él no se equivoca. Que así como habló 600 años atrás, 1000 años atrás, hoy día puede hablar exactamente lo mismo porque es su santa palabra. Lucas 11:20. ¿Qué dice Lucas 11:20? Pongan atención a la Biblia. Pongan atención a la Biblia porque estudiar la Biblia es esto. Hacer una exégesis de lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice, mas si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién es el dedo de Dios? ¿Cómo así que el dedo de Dios? Pero miremos qué dice Mateo 12:28. Mateo 12:28 me aclara un poquitico la situación. ¿Qué dice? Pero si yo por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que Lucas dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios? Entonces aquí Mateo me dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Esos son versículos paralelos que me hablan de lo mismo con diferentes sentidos. ¿Y por qué el Espíritu Santo, o por qué por el poder del Espíritu Santo, ya lo dije, echa fuera los demonios? Porque el Espíritu Santo es el poder total y absoluto de Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz porque el Espíritu Santo lo empoderó. Lucas 1:67 al 70. Ay, eso es precioso. Y Zacarías, su padre, fue lleno de ¿quién? Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿ustedes son llenos del Espíritu Santo o no son llenos del Espíritu Santo? ¿Si son llenos o no son llenos? Amén. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, de que fueron desde el principio salvación a nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron. El Espíritu Santo empoderó a nuestro Señor Jesucristo para que mi Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Miremos también qué dice aquí, segunda de Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede coger la Biblia e interpretarla como a usted le parece. No, que es que yo creo que la Biblia aquí dice esto. No, pero que es que yo creo que dice esto. No, eso no es de interpretación privada. La Biblia dice lo que la Biblia dice, y así la tenemos que entender. Entonces dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, mire, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que yo les decía ahora. El Espíritu Santo cogió a los santos, no era cualquier hombre. No era cualquier persona que Dios lo cogió. Venga, venga usted que está desocupado, venga, siéntese aquí. Y yo le voy a dictar y usted va a escribir. No. Dice los santos hombres de Dios. Porque la palabra de Dios no es para todo el mundo, sino para todo aquel que quiere que la palabra de Dios esté en él. Por eso dice aquí, los santos hombres de Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Si usted ama a Dios, si a usted realmente le interesa a Dios, usted va a la palabra y le dice, Señor, yo te pido que me hables. Yo te pido que me hables, yo quiero aprender hoy de ti algo. Y entonces yo vengo a la palabra y entonces Él me dice esto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Yo digo, los santos hombres de Dios serán los que están colgados en las iglesias, en las catedrales. ¿Quiénes serán esos santos hombres de Dios? ¿Quiénes serán, hermanos? Nosotros, hermanos. Usted es un santo hombre de Dios. Dios lo llama a usted santo. Hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí hablando porque a mí me pareció venir a hablarles y ya? No, es porque el Espíritu Santo es el que está hablando por mí a ustedes y me está hablando a mí mismo.
Él es el que nos habla a nosotros, Él es el que ministra nuestra vida. Yo simplemente soy un pedazo de polvo de la tierra, eso soy yo. Y eso es usted también. Usted un día va a morir y o lo mandan cremar, o lo dejan allá enterrado, pero igual se va a volver. Eso somos nosotros, polvo de la tierra. Pero el Señor, sin embargo, nos dice que nosotros somos santos, porque fuimos santificados en su sangre. ¿Ustedes saben qué es redención? ¿Qué es redención? La redención es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos redimió. La palabra redentor viene de redención. Redención significa o quiere decir que Él tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos redimió, nos los quitó. Eso es redención. Y después de eso hay otra palabra muy bonita que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Es que mi Señor Jesucristo nos redimió de todo pecado, y entonces como ya somos redimidos y ya quitó nuestro pecado y nuestra maldad, entonces Él, una vez que resucita, Él va a la presencia del Padre, se presenta delante del Padre y entonces nos justifica ante Él. Y entonces Él dice, ahora aquí, Padre mío, Yolanda, Néstor, Claudia y todos nosotros, el nombre de todos ustedes, ellos ya fueron redimidos porque por mi sangre ellos fueron perdonados. Entonces ahora ellos quedan justificados delante de ti, Padre mío, por mi sangre. Entonces ahora nosotros delante del Padre somos justos. Amén. ¿Usted entiende lo que es ser cristiano ahora, hermano? Amén. Pero después de eso, de redención y justificación, viene otra palabra que ese pedacito ya le corresponde al Espíritu Santo. Y es la santificación. El Espíritu Santo está en nuestras vidas en todo este tiempo y Él es el que nos está santificando. Y entonces el Espíritu Santo es el que a diario nos va enseñando y nos va corrigiendo. Eso se llama santificación. Primera de Corintios 12. Noten cómo el Espíritu Santo nos santifica, hermanos. Noten cómo el Espíritu Santo nos santifica. Dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Quién es el autor de los dones espirituales? Pues el Espíritu Santo. Siguiente. ¿Sabes que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se les llevaba a los ídolos mudos? Cuando éramos gentiles, quiere decir cuando pertenecíamos a este mundo, y entonces íbamos allá y adorábamos al bable o adorábamos a la batería, porque es que esta batería tiene cara de virgen, entonces yo la voy a adorar. Adorábamos cualquier inmundicia de eso. Pero entonces aquí dice, sabéis que cuando erais, ya no son, porque ustedes ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Erais gentiles, se os extraviaba, se les engañaba, ¿ok? Llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Siguiente. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Y ustedes sabían que la idolatría es una maldición? Sí. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Que la idolatría es una maldición. Y que adorar esos ídolos mudos es una abominación para el Señor. Y aquí nos está describiendo el Espíritu Santo, nos está describiendo lo que nosotros debemos ser. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí estamos siendo santificados por el Señor. Usted está siendo santificado por el Señor. Cuando usted viene a la palabra, vamos a mirar, siguiente. Hay diversidad de ministerios, los ministerios son los del Padre, pero el Señor es el mismo. Perdón, los ministerios son del Señor Jesucristo y las operaciones son del Padre. El Padre es el que hace las operaciones
El Espíritu Santo es el que da los dones y los ministerios son los que da el Señor Jesucristo, que los ministerios están en Efesios capítulo 4, versículo, creo que 9, pero eso ya no lo vamos a mirar. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí me está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las operaciones son las del Padre, que son unos dones especiales que el Padre nos da. Los ministerios son del Señor Jesucristo, que son los ministerios que el Señor nos da, como por ejemplo el ministerio de ¿qué? Pastor y maestro, evangelista, profeta, ¿cuál otro? Rápido, ¿cuál otro? Apóstol y maestro. Eso lo da el Señor Jesucristo. Y los dones del Espíritu son los otros que ya vamos a mirar. Sigamos. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Para provecho, hermano. ¿Usted tiene dones aquí? ¿Quién tiene don de sanidad aquí? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y ustedes tienen ese don de sanidad para provecho o lo tienen ahí como un diploma colgado en la pared? Aquí me está diciendo que el Espíritu Santo dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque si ustedes tienen don de sanidad, hermano, usted tiene que ir a orar por los enfermos, ¿o no? Ay, que es que el hermano está enfermo, ay, vamos a orar al Señor allá para que el Señor, y vamos a prender una velita. No, usted tiene que ir y orar por él. ¿Qué más dice? Porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el Espíritu Santo mismo. Dice la palabra, todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces dice aquí, el Espíritu da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. La palabra de ciencia es palabra de conocimiento. ¿Qué significa la palabra de ciencia? Que usted lee la Biblia y el Espíritu Santo se la manifiesta, se la revela. Dios me dio a mí ese don. Yo tengo ese don porque mi Señor me lo dio. ¿Me lo merezco? No, yo no me merezco nada. El Señor quiso darme ese don a mí. Palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. El Señor quiso darme a mí eso. Como el Señor Jesucristo me dio el ministerio de pastor y maestro. Yo me lo merezco. No, yo qué voy a merecerme nada. El Señor dijo, yo quiero que tú seas pastor y maestro. Y yo quiero que tú te pongas las pilas, hijo, porque voy a trabajar contigo. No sé si usted tiene alguno de aquí, tiene palabra de ciencia. ¿Ninguno tiene palabra de ciencia? Bueno, dice, según el mismo Espíritu. Siguiente, esto se llama santificación. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo hace en nosotros, en las vasijas que son vasijas llenas del Señor Jesucristo. Si usted es una vasija que usted dice que es cristiano, pero a usted no le interesa, pues Dios no le va a dar nada a usted. Digamos, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Que el Señor es el que da esos dones. ¿Quién más dice? ¿Qué más dice? A otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Que hay personas que están orando y viendo demonios. ¿Quién ve demonios aquí? Amén, vea, tienen discernimiento de espíritus. Porque el Espíritu Santo les da eso. Ellos están orando y entonces están orando por una persona y pueden ver que hay una potestad en esa persona, hay un demonio en esa persona. ¿Quién le dio eso? No es que es el superdotado, no es que hermanito usted aquí es el superdotado. No, es el Espíritu Santo, el que a él el Espíritu Santo le plació llamarlo a él, llamarla a mi hermanita y revelarle lo que significa discernimiento de espíritu, revelarle dónde hay demonios y qué clase de demonios hay. A otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Quiénes oran en lenguas aquí? Ojo que estas lenguas que el Espíritu Santo de Dios no son esas lenguas que hoy en día andan pululando por ahí, que cualquiera empieza a decir un pocotón de cosas que ni siquiera tienen sentido. Porque por eso dice aquí que las lenguas tienen que tener una interpretación que la da el Espíritu Santo.
Y si alguien de pronto viene aquí en esta mañana y dice vamos a orar y empieza a orar en lenguas y no sé qué, no sé qué, no sé qué, inmediatamente el Espíritu Santo le va dando la revelación, porque eso es lo que significa el don de lenguas. No es que vamos a orar en lenguas y empieza la repetidera de un pocotón de cosas que ni siquiera entienden y se van y la iglesia queda así como grave porque ¿y este man qué dijo? Pero el Señor nos está aclarando esto, donde nos está diciendo que a otro le dio diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, para que lo que él está diciendo y otro que está allá escuchando interprete lo que el Espíritu Santo está diciendo, para que no haya confusión. Esa es la diferencia. Siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y ¿quién? El mismo Espíritu. Esto se llama santificación. Note lo que dice aquí. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. A usted le quiso dar el don de lenguas. A usted le quiso dar el don de interpretación de lenguas. A usted le quiso dar el don de sanidad. ¿Don de sanidad? A usted le quiso dar el don de discernimiento de espíritus. A usted le quiso dar cualquier otro don. Eso no es para que lo tenga guardado, hermano, sino para que lo ponga a trabajar. Amén. ¿Entienden ahora esto? Lo que significa la santificación. Y es que el Espíritu Santo nos empodera a nosotros. Es el Espíritu Santo el que... ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés? ¿Sí se acuerdan de eso? Que estaban 120 en número, dice que habían como 120 en número, estaban los apóstoles, estaban los discípulos, estaba María, la madre de Jesús, estaba la otra María Magdalena, y dice que todos estaban allá en el aposento alto y estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Viendo televisión? No, estaban orando, estaban clamando al Señor allá. ¿Quién había acabado de morir? El Señor Jesucristo. Ellos estaban orando. Y dice que de repente viene un viento recio, dice, un viento recio, y dice que de repente vino ese viento y los llenó a todos los que estaban ahí. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué eran esas lenguas de ese momento? Resulta que en esa época, en ese momento había una festividad, una fiesta donde había judíos de todas partes. Había una fiesta ahí en Jerusalén donde había gente, judíos que habían venido de muchas partes. Pero ellos no conocían al Señor Jesucristo. Entonces, como el Espíritu Santo sabía que ellos no conocían al Señor Jesucristo, dice que cogió a los apóstoles y a todos los 120 que estaban ahí y les empezó a dar lenguas, que son idiomas. Las lenguas son idiomas. Y entonces los empoderó para que que era Pedro, fuera y hablara en un idioma a esos de allá, que fuera, ¿cuál otro? Marcos, que fue, todos esos que estaban, la misma Virgen María, también ella fue empoderada por el Señor, ¿para qué? Para que salieran a evangelizar y a predicar el Evangelio a toda la gente que estaba ahí. Esos son los dones que el Espíritu Santo nos da. Eso es lo que significa santificación. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Volvió del Jordán. ¿Y qué pasó? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? ¿Qué pasó en el desierto? Fue tentado. Imagínense, si el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, fue tentado por Satanás, y el mismo Espíritu Santo lo llevó, ¿será que usted y yo no seremos tentados? Sí. ¿Será que usted y yo podemos pasar de agache? No. Por eso el Señor dice: oiga, iglesia, tengan cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te dejes devorar. Iglesia, no te dejes devorar.